Hola, bienvenidos al webinar de hoy en la noche. Ya casi vamos a empezar. Si pueden ir escribiéndome si ven bien la pantalla. Perfecto. Gracias. Gracias, Stephanie. Gracias, Jennifer. Súper bien. Hola, Francisco. Okay. Entonces, bueno, bienvenidos. El tema del día de hoy es panorama de los lácteos dentro de la óptima nutrición del deportista. Ya faltan 3 minutos para las 7:30. Vamos a comenzar a las 7:30 en punto. Entonces, nada más vamos a esperar esos 3 minutos para que se terminen de conectar todos los que estaban inscritos. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, José. Buenas noches. Hola, Raquel. Ya casi que vamos a comenzar, solamente en 2 minutos. Buenas noches, Majo. ¿Desde dónde se están conectando? Para saber de dónde son. Tres Ríos, Jiménez de Ríos, Gustavo, Lisbeth de Liberia, Pérez Celedón, qué bien. Tenemos de todo lado del país, Limón, de Guatemala, súper. De Heredia, de Cartago, de Alajuela, de Grecia, de Acerrí, Sarapiquí, Golfito. Súper, súper bien, qué dicha, me alegra mucho, de verdad. Tres Ríos, Escazú, San Francisco de los Ríos, de Alajuela, de San Ramón, de Atenas, de Cartago. De Heredia. Bueno, me alegra mucho. Buenas noches, Betty, de Heredia también. Qué curioso que tanta gente, ¿verdad? Fuera de San José. De Guatemala, Stephanie. De Santa Rosa de Pocosal de San Carlos. Zona de los Santos. Hola, Odi. De Cotobruz. Hola, Pau, de Cartago. Desde Nicoya. Grace, que nos acompaña desde San José. Bueno, qué dicha. Tenemos de todo lado. Betty de México. Ariela desde Vázquez de Coronado. De Nicoya. Bueno, bienvenidos. Ahora sí, voy a compartir la pantalla para comenzar entonces con la presentación. Son las 7:30. De verdad que es un placer estar acá. Muy buenas noches a todos. Vamos a hacer primero, voy a explicarles, hacerles todo lo que es la presentación de una manera más magistral, pero igual si van teniendo preguntas me pueden ir haciendo las preguntas. En todo caso, al final yo dejé un poco de unos minutos para que también podamos responder todas las preguntas. Entonces, espero pues ser lo más clara posible. La charla, como la pueden ver, se llama Panorama de los lácteos dentro de la óptima nutrición del deportista. Y principalmente está dirigida a los entrenadores, pero en general también es para el público que le guste este tema. Estoy segura que también va a aprender muchísimo. Entonces, nada más me pueden decir que si están viendo bien la pantalla para comenzar.
Ok, perfecto. Todo bien. Buenas noches, a quienes no me conocen, mi nombre es María Pía Gutiérrez, yo soy nutricionista, tengo una maestría en lo que es nutrición deportiva y bueno, este tema me encanta, me apasiona y espero poderles transmitir la mayor información con este tema que me gusta tanto y pues la idea es que todos pues aprendamos un poquito más de lo que es la nutrición deportiva, en este caso, y de los grupos de alimentos. Entonces, bueno, me pueden contestar, a ver si Iván nos puede ayudar con la encuesta para saber de qué disciplina son la mayoría de los entrenadores que nos acompañan el día de hoy. Aquí les va a aparecer una encuesta que para que entonces me puedan, si quieren nada más le dan clic al deporte que se desempeñan. Vamos a dar unos segundos para que contesten para luego poder tener entonces los resultados. Sí, si son nutricionistas, pues entonces el deporte que practican también. Aquí lo pueden poner en la encuesta que les está apareciendo en la parte de abajo de arriba. A mí me sale en el centro, pero digamos puede ser en la parte de abajo de arriba para que puedan contestar. Melissa nos habla de artes marciales. Y vamos a ver, si quieres, Iván, nos das entonces los resultados de la encuesta, a ver, digamos, de qué disciplina nos acompaña en la mayoría. Entonces podemos ver que la mayoría son de entrenamiento funcional, hay varios de CrossFit, de natación, de ciclismo y de atletismo. Creo que entre los otros aquí se incluyen las artes marciales que ahora no las estaban comentando. Entonces, bueno, muchas gracias. Antes de comenzar la charla, necesito que por favor se tomen unos minutitos, no vamos a durar ni un minuto respondiendo esta encuesta. Son 9 preguntas y voy a empezar leyéndolas, pero ustedes ahí van respondiendo. La primera es, ¿conoce usted sus necesidades específicas de proteína diaria? Entonces ahí ponen no, sí, tengo cierta noción. La segunda pregunta es, ¿consume usted de manera regular suplementos de proteína durante la semana? La respuesta es fácil, sí, no. Y tienen que ir haciendo hacia abajo, ¿verdad? Como un scroll down hacia abajo para seguir leyendo las preguntas. La tercera, mediante el consumo de cuáles alimentos usted procura mantener una adecuada ingesta de proteína. Entonces, en esta se pueden marcar varias. Carne, huevos, mariscos, leguminosas, semillas. La cuarta dice, ¿hay alguna marca particular de suplementos de proteína que sea su preferencia? Entonces, ahí hay varias opciones. Dymatize, Dr. Fran, GNC, Sunwire, MuscleTech. La quinta dice, ¿en cuáles momentos acostumbra a consumir estos suplementos de proteína? Entonces, una vez al día, todos los días, 2 veces al día, todos los días, una vez al día, solo los días que entreno, y 2 veces al día, solo los días que entreno. La sexta pregunta dice, al comprar un suplemento de proteína, ¿qué es lo más importante para usted? Entonces puede marcar en esas dos opciones. Puede ser precio, cantidad de proteína por porción, fuente de proteína, sabor y sensación del batido de proteína en la boca. Luego la séptima dice cuáles aspectos nutricionales considera de mayor importancia en la etiqueta de un suplemento de proteína. Y en este caso también pueden marcar máximo 2 opciones. Es muy fácil. Realmente es súper importante que nos ayuden a contestar esta encuesta y es nada más dándole clic. Ven que yo les estoy leyendo las preguntas y nada más ustedes tienen que dar clic.
La octava, según su criterio, ¿cuántos gramos de proteína deberían aportar una porción o tomar un suplemento de proteína? Entonces ahí ponen menos de 15 gramos, de 15 a 19 gramos, de 20 a 24 gramos. Lo que ustedes saben, sin pensarlo mucho, sino lo que ustedes saben, lo que ustedes creen, para eso están acá, para ver si lo que estaban pensando era así o no, o cómo es. Entonces, realmente, digamos, nada más comenten no hay ninguna, no hay por qué juzgar ni lo bueno ni lo malo ni nada. Para eso están acá. Entonces, yo ahora les voy a explicar un poquito más claro, nada más que vayan poniendo a ver cómo estamos. La pregunta número 9, ¿acostumbra a recomendar suplementos de proteína a sus clientes? En el caso de que tengan clientes y que sean entrenadores o nutricionistas que la estén viendo también. Sí, a veces o no, el profesional de nutrición se encarga de aspectos, de estos aspectos. Y en el momento del día, ¿en qué momento del día recomienda el consumo de suplementos de proteína? Esa es la última. Entonces, nada más eso. Entonces, ponen antes de entrenar, durante el entrenamiento, después del entrenamiento, o no tiene relevancia. Son muy sencillas las preguntas. Vamos a dar unos segunditos más para que terminen de rellenarlas. Hola, Hilda. Y bueno, creo que estamos entonces con la encuesta y ya ahora sí podemos comenzar a lo que es la charla. Entonces, vamos a comenzar con lo que son. Entonces, al principio, para poder tener un poco más claro el aspecto, cuando yo les esté hablando a ustedes de qué es proteína, de qué es carbohidrato, de qué es grasa, necesito que entendamos cada uno de los conceptos para que estemos todos en la misma sintonía. Entonces, lo que vamos a hablar primero es de lo que son los macronutrientes. Entonces, cuando a mí me hablan o me dicen macronutrientes, ¿qué son esos macronutrientes? Entonces, nosotros tenemos tres grandes grupos de alimentos. Entonces, tenemos lo que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Esos son los tres grupos de alimentos grandes que tenemos. Ahora, dentro del grupo de lo que son los carbohidratos, tenemos subgrupos. Entonces, dentro de los carbohidratos, ahí están metidas las que son las harinas, que un ejemplo de lo que son las harinas es el arroz, el camote, la papa, la yuca, el ñampí, el plátano maduro, el maíz, todo eso son harinas. Ahora, dentro de este grupo de carbohidratos tenemos también lo que son las leguminosas, y al decir leguminosas me refiero a frijoles, garbanzos, lentejas, petit pois y edamames. Tenemos también otro subgrupo que se llama los lácteos, y dentro de los lácteos están, los ejemplos son la leche, el queso y el yogur. Tenemos otro grupo de las frutas, que son banano, manzana, sandía, y el grupo, o el subgrupo, perdón, de los vegetales. Entonces aquí está brócoli, coliflor, tomate, lechuga, pepino. Entonces, ¿cómo es que se agrupan los alimentos? Los alimentos no es como que, por ejemplo, los frijoles solamente tienen carbohidrato. O sea, ellos también tienen un poco de proteína y tienen un poquito de grasa, pero principalmente el componente que más tienen es carbohidrato. Entonces, por eso es que se agrupan dentro del grupo grande de carbohidratos. Aquí me están preguntando, Dayana me pregunta que si el maíz, ¿en cuál grupo entra? El maíz dulce entra dentro del grupo de harinas. Entonces, como les digo, no es que estos alimentos no tienen otras cosas que carbohidratos, sí tienen, pero principalmente su mayor aporte de carbohidratos. Vamos a hablar ahora, digamos, de los lácteos en este caso en particular, porque los lácteos, como les digo, es un caso en particular porque aportan bastante carbohidrato, pero también aportan proteína. Entonces aquí lo podemos ver para que ustedes se hagan una idea. Un vaso de leche regular, ¿verdad?
contiene 12 gramos de proteína. Entonces, principalmente lo que tiene es carbohidrato. Pero ven que su aporte de proteína también es bastante alto, que son 8 gramos. Entonces, esto es muy importante a la hora de nosotros hacer el plan, o yo como nutricionista, ¿verdad?, de hacer un plan de alimentación, y eso es lo que les voy explicando, porque aquí también va a ser importante qué tipo de alimentos yo estoy consumiendo para una recuperación muscular, para sentirme mejor después de un entreno o antes de un entreno. Entonces, aquí estamos viendo el desglose de cada grupo de alimentos. Aquí Carla me está preguntando que los hongos frescos y los hongos blancos, ¿a qué grupo pertenecen? Y ellos son del grupo de los vegetales. Y los vegetales cuentan, David me está preguntando que si los vegetales se cuentan como un carbohidrato porque aportan muy poco. Los vegetales, recuerden que es como les digo, o sea, los vegetales están dentro del grupo, ¿verdad?, de carbohidratos, pero, correcto, hay unos que aportan muy poquito carbohidrato por porción, pero igual siguen estando dentro del grupo de carbohidratos porque es lo que más tienen. Y es por eso que quería, o sea, esto es lo primero que quería hacer, aclarar esto para que no hayan como a veces confusiones. Okay. Entonces, aquí podemos ver que ahora otras modificaciones de la leche, como las que ahora Dos Vinos ha sacado, como la leche 50% más proteína, pueden ver que tenemos un aporte de carbohidrato y de proteína muy similar. Y que inclusive en lo que es la leche doble proteína, tenemos más proteína que carbohidrato. Entonces, es aquí muy interesante la composición de cada uno de los grupos de alimentos. En este caso, en el caso del yogur de Plus sólido, aquí pueden ver que también tiene 10 gramos de carbohidrato y 20 gramos de proteína. Es decir, que entonces aquí estamos cambiando y ya no es que más que todo tienen más carbohidrato que proteína, sino que están teniendo un poquito más de proteína que de carbohidrato. Entonces aquí está la clave de qué alimento podemos utilizar nosotros, en qué momento del día y para qué necesidad que nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces, aquí me están preguntando que el queso no se cuenta como proteína. Lo que pasa es que, digamos, el queso igual, ¿verdad? También es un derivado lácteo. Entonces, dependiendo de qué tipo de queso, porque un queso fresco tiene más proteína perdón, tiene más carbohidrato que proteína. Y en un queso muy maduro, entonces más bien ese tiene más grasa. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Tranquilos. Okay, entonces. Ahora, cuando yo les hablo de proteínas, ¿qué quiere decir proteínas? Bueno, dentro del grupo de proteínas, entonces ya vimos que tenemos el grupo gigante, ¿verdad? Digamos de carbohidratos, y dentro del grupo de carbohidratos tenemos subgrupos. Ahora vamos con otro grupo gigante que son las proteínas, y entonces aquí lo que tenemos son cuáles alimentos entran en este grupo. Entonces, bueno, más que todo lo que son la proteína animal, como el atún, la carne, el huevo, los mariscos, el pollo, el salmón, las sardinas, la proteína en polvo, la whey. Y aquí, ojo que también va queso, yogur y leche. Y es como les digo, porque entonces la leche regular que nosotros tenemos, ustedes la vieron en la diapositiva anterior, ¿verdad? Aquí ven que aquí hay más carbohidrato que proteína. Pero en estas nuevas leches que nos están ofreciendo en el mercado, como la 50% más proteína, la doble proteína, tienen más proteína que carbohidrato. Entonces, por eso es que a veces a la gente se confunde si lo cuento como proteína o lo cuento como carbohidrato. Y es por esa razón. Entonces, que una clasificación está bien y la otra mal, no. Nada más, digamos, cada nutricionista lo adecua diferente a su plan. Entonces, algunas nutricionistas colocan dentro de las proteínas, el queso y el yogur, y otras dentro de los lácteos, dentro del grupo de carbohidratos. Eso es nada más según el plan, pero las dos opciones están súper bien. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan por qué se debe a una cosa y por qué se debe a otra situación. Entonces, ¿por qué cada situación? Aquí lo importante, ¿verdad?, es que ustedes siempre consulten con el nutricionista y les pregunten por qué es que está haciendo eso, para que ustedes puedan entender. Entonces, por eso es que a veces se divide o se mete en una parte del grupo o en otra parte del grupo. Aquí en este caso, digamos, estos serían lo que son el grupo grande de proteínas. Y vamos a ver el otro grupo grande que tenemos, ¿verdad? El tercer macronutriente, que son las grasas.
Entonces, en este caso encontramos lo que es aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de canola, aceite de girasol y todos los aceites. Aceitunas, aguacate, la bebida de almendras sin azúcar, aquí la quise poner porque hago el paréntesis que a veces se confunde como si las bebidas de almendra fueran un sustituto de la leche. Y la almendra no produce leche. La bebida de almendra es nada más la almendra mezclada con agua y licuada. Entonces, de hecho que la podrían hacer inclusive en las casas de ustedes. Ustedes pueden agarrar las almendras, licuarlas con agua y listo, tenemos bebida de almendra. Entonces, principalmente es agua y como la almendra es una grasa, pues entonces la bebida de almendra, la que no tiene azúcar añadida, es principalmente grasa. La que tiene azúcar añadida, dependiendo de cuánto tenga, sería como una harina por el aporte de azúcar que tenga. Entonces eso quería aclararlo. Y que el aporte de las bebidas de almendra no tienen mayor aporte de proteína, entonces no se puede utilizar como en sustitución de la leche. Se pueden utilizar, claro que sí, en otras preparaciones, pero lo importante aquí es buscar cuál es la razón, ¿verdad? Entonces, yo siempre les pregunto, ¿y por qué tomas bebida de almendra? Es que me gusta, perfecto. Pero si es como, es que tomo bebida de almendra porque creo que es mejor que la leche, o porque creo que me va a ayudar más con la recuperación muscular, o porque me va, o sea, en ese sentido, no, porque no nos aporta mucha proteína, o sea, más que todo lo que aporta es grasa. Aquí me están preguntando, Marianela, qué pasa con la leche de soya, perdón, la bebida de soya. Recuerden que todo lo que son bebidas vegetales son bebidas. Lo único que podríamos decirle leche es algo que está, digamos, que sale se puede succionar, o sea, se extrae de un ser, digamos, ya sea como de una mamá o de una mamá pues, de persona o una vaca, mamá. Entonces, en este caso, todo lo que son bebidas vegetales son bebidas de no leche. Y en este caso, de todas las que son de vegetales, la bebida de soya es la que aporta un poquito más de proteína que la de almendras y que la de coco y que la etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el coco es otro alimento que está metido dentro de este grupo. Y los chocolate oscuro, la mantequilla de maní, la mantequilla de almendra, la mantequilla de marañón, porque al final el marañón, el maní, todos estos alimentos están dentro de este grupo. Y las semillas también, como semillas de girasol, semillas de chía, semillas de linaza, semillas de calabaza, y las nueces como almendras, maní, pistachos, macadamia, todo eso también son dentro del grupo de las grasas. Aquí Cristian me está preguntando que por qué dicen que el aguacate es una grasa buena y a qué se refieren con eso. Entonces, bueno, que dicha que me hacen esta pregunta porque estoy segura que es la pregunta de muchos y esto se debe a que todos los alimentos que yo les estoy presentando en esta filmina son el tipo de grasas que nosotros los nutricionistas a veces les llamamos grasas saludables porque su contenido es principalmente alto en omega 3 y otros en omega 6 también. A diferencia de otras grasas que más bien son altas en ácidos grasos trans, que es lo que se ha visto que es perjudicial para la salud. Entonces, por ejemplo, otros grupos de alimentos que también, tipos de alimentos que entran en este grupo son queso crema, mantequilla, paté, mayonesa, que quizás no tienen el beneficio de las grasas que estamos viendo en esta pantalla. Entonces, por eso es que a veces nosotros las nutricionistas decimos que, bueno, que el aguacate es una grasa saludable por el contenido de ácidos grasos y el tipo de ácidos grasos que tiene y el efecto que tiene en nuestro cuerpo. Al igual de lo que es a diferencia de lo que son, digamos, otros tipos de grasa que como son, por ejemplo, las preparaciones que están fritas, refritas con un aceite que ya está reutilizado, entonces, digamos, el efecto que tiene en el cuerpo es diferente. Entonces, por eso nosotros siempre hacemos el comentario de que, y por eso solo les puse ahora este tipo de grasas para que ustedes también se queden en su cabeza como que estas son las opciones de grasa que estamos buscando. Entonces ya tenemos los 3 grupos de alimentos grandes, o sea, los macronutrientes. Entonces ya sabemos que tenemos carbohidratos, proteína y grasas. Y cuáles son los subgrupos que están dentro de los carbohidratos, ¿verdad? Entonces,
A veces, es nada más lo que yo quiero aquí es aclarar conceptos, ¿verdad? Porque a veces es como, no, yo no como carbohidratos, pero sí comen frutas, y sí comen vegetales, y sí comen lácteos, y sí comen leguminosas. Entonces, es para que nosotros nos vamos a entender bien y que estemos claros en que lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, y que por qué lo estamos haciendo. Entonces, el maní, me pregunta Alejandra que si es una grasa noble, por llamarlo de alguna manera. El maní, como lo puedes ver, está dentro de esta filmina. Entonces, el maní es una grasa saludable de la que, digamos, es una opción, una buena opción consumirla. Entonces, tenemos los macronutrientes y ahora vamos con los micronutrientes. Entonces, ¿qué son estos micronutrientes? Entonces, se traduce muy sencillo en lo que son vitaminas y minerales. Entonces, en las vitaminas tenemos unas que se llaman o que son hidrosolubles, eso quiere decir que pueden viajar a través de la sangre. Por ejemplo, la vitamina C y la vitamina B. Entonces, cuando nosotros, no sé si alguna vez les ha pasado que hayan tomado como un suplemento multivitamínico y orinan como un poco muy amarillo fosforescente. Eso es que tenemos tenemos un extra de vitaminas, por ejemplo, de vitamina B, y entonces lo que hacemos es que nada más la excretamos por medio de la orina. Y luego tenemos otro grupo que son las liposolubles, que esas son las que no pueden viajar a través de la sangre, porque la sangre es como si fuera agua. Y las liposolubles, como la palabra lo dice, viajan más bien en grasa. Entonces estas son 4, que son las ADEC, A, D, E y K. Entonces todas son igual, súper importantes, pero es para que entonces entiendan cuando hablamos de micronutrientes, de qué estamos hablando, ¿verdad? De vitaminas y minerales. Y estos los necesitamos nosotros en mucho menor cantidad que los macronutrientes, pero no quiere decir que no son igual de importantes, porque son igual de importantes, inclusive pueden ser hasta más importantes. Y los minerales, cuando yo me hablo de minerales, quiero decir o me refiero a lo que es calcio, fósforo, magnesio, potasio, cloro, hierro, cobre, selenio. Entonces, los principales fuentes donde yo puedo encontrar más vitaminas y minerales son en las frutas y en los vegetales. Cada color me indica a mí un nutriente distinto. Entonces, por ejemplo, los vegetales de color verde oscuro, como el brócoli, como la espinaca, son fuentes que me indican a mí que, bueno, también tienen un aporte de calcio importante. Entonces, así sucesivamente con el verde, con el anaranjado, con el rojo, con el morado. Entonces, entre más colorido yo coma, quiere decir que estoy abarcando todas mis necesidades de micronutrientes y hay un menor riesgo de que yo vaya a presentar alguna enfermedad. Entonces, por eso yo siempre trato de que si ustedes tienen que poner toda su alimentación de todo el día en un plato, traten de que ese plato se vea lo más colorido posible. A diferencia de que, por ejemplo, si ustedes se imaginan que si lo que yo como es pollo con arroz y unas papas y ensalada de papa con mayonesa, se lo imaginan en el plato y ven que todo es como blanquito. Esto quiere decir que hay una falta de nutrientes y por ende entonces necesito meterle un poco más de color. Entonces más color me indica a mí más nutrientes y más nutrientes, menos deficiencias y menos enfermedades. ¿Okay? Entonces ya ahora que tenemos súper claro los macronutrientes, los micronutrientes, entonces ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle de la charla. Aquí, entonces, para lo que es nutrición deportiva, esta es la pirámide de la nutrición deportiva y quiero presentárselas porque quiero que noten aquí la base. Como pueden ver, la base, lo que dice ahí son buenas prácticas dietéticas, es decir, nutrición. Eso es lo más importante para que nosotros podamos mejorar en nuestro rendimiento deportivo, para que podamos mejorar los tiempos, para que nos sintamos mejor, para que mejoremos la composición corporal. Para todo eso, nosotros lo que necesitamos, primero que todo, es una buena base de alimentación. Y eso lo ideal es que sea con un nutricionista. Entonces, aquí en este caso, aquí, ¿por qué es importante? Porque entonces, como le estaba explicando, para que el nutricionista le pueda decir cuánto carbohidratos necesitan en el día, cuántas proteínas necesitan en el día, cuántas grasas necesitamos en el día. Y esto necesitamos que esté súper sólido para poder seguir al siguiente paso.
Entonces, en nutrición deportiva, lo más importante es la base, ¿verdad? Que esta va a ser una buena alimentación para que yo pueda pasar al siguiente paso, que es la reposición hídrica y energética, es decir, hidratación. Entonces, aquí también el papel de la hidratación es sumamente importante, sumamente importante. Cómo hacemos la hidratación y la recuperación de todos los deportes. Eso ahorita ya lo vamos a ver con respecto al resto de las comidas. Y ven que una vez que ya tenemos una buena alimentación, que sabemos qué es lo que hay que comer antes, durante, después, cuántos macronutrientes, cuántos micronutrientes, el timing, si tengo que comer antes, durante o después, o solamente durante, que si tengo que hacer más carbohidratos en un día que entreno más, menos carbohidratos en un día que entreno menos. Después paso a la reposición e hidratación, ¿verdad? Cuántos electrolitos, cómo está la cantidad de agua, cuánta cantidad de agua. Y una vez que tengo todo esto bien, paso al tercer eslabón, que son los suplementos. Entonces, como lo pueden ver, los suplementos en este caso no son un aspecto fundamental. O sea, yo no es como que necesito de un suplemento para que yo pueda mejorar mi rendimiento deportivo, que son una ayuda, sí, y por eso se conocen como ayudas ergogénicas. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra ayudas ergogénicas, lo que están hablando son de suplementos que son efectivos, pues algunos. Para eso se pueden meter en la página de Australian Institute of Sports. Yo si no, después les puedo pasar el link. Y ahí este instituto tiene puesto, digamos, lo que son los suplementos en orden, según las categorías tipo A, B, C, D. Y la de tipo A son los que tienen suficiente evidencia científica de que dicen que sí funciona. Entonces, como dice Manuel, exactamente, no todos son suplementos tipo A. La idea es que si nosotros vamos a utilizar algún suplemento, que sea de tipo A. Es decir, que tiene suficiente evidencia científica para decir que funciona. Y ojo, que dentro de en ese grupo de suplementos tipo A, se dividen en 3. Entonces, van a ver que ahí hay una parte donde es suplementos para la salud en general, o sea, salud médica, que ahí está, por ejemplo, la vitamina D. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo una deficiencia de vitamina D, me puedo suplementar y me va a mejorar en cuanto a mi salud. Eso no quiere decir que va a mejorar mi rendimiento deportivo. Después hay otros suplementos que sí se ven que mejoran el rendimiento deportivo, que ahí está, por ejemplo, la creatina, pero noten aquí que ustedes, aquí lo importante es para qué yo quiero el suplemento. A veces lo quiero para recuperación y estoy consumiendo uno que era para aumento de masa muscular. Entonces aquí también es súper importante que estemos enterados de lo que estamos haciendo y que preguntemos, o sea, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy recomendando eso? Sí, la página se llama, o sea, pueden buscarlo en Australian, de Australia, Institute, de Instituto of Sports, o sea, de deportes. Ahí se meten y ponen suplementos y ahí se descarga un documento. El documento tiene 4 hojas, o 4 páginas, perdón, que son A, B, C y D. Entonces lo pueden ver ahí en más detalle. Entonces, entonces teniendo claro que lo más importante es la alimentación, vamos a seguir entonces con la charla, pero entonces para que vean que el suplemento viene siendo un potenciador de nuestro proceso, sí, pero si yo lo sé utilizar. Entonces, nada hago yo utilizando un suplemento si mi alimentación no está bien, si no estoy consumiendo la cantidad de carbohidratos, de proteínas y de grasa que necesito y de micronutrientes. Si no tengo una buena base, el suplemento no me va a ayudar. Entonces, lo que yo trato es de que yo con buena alimentación empiece una curva, ¿verdad? Aumentar lo que es mi mejoramiento de composición corporal, mi rendimiento deportivo, y en el momento en que yo llego a una meseta que es normal, puedo utilizar lo que son los suplementos para que yo siga subiendo en esa curva de crecimiento. Entonces, a veces si yo utilizo desde el principio los suplementos sin tener buenas bases de prácticas, digamos, dietéticas, puede ser que sea más exponencial esa curva, pero esa curva va a ser más exponencial y se va a quedar en una fase de meseta y ahí va a quedar y ahí quedó. Entonces, ya después que la persona mejore, va a costar mucho. Entonces, también por eso es importante trabajar esto con la parte de un profesional de nutrición
para que también la motivación del paciente es muy importante, ¿verdad? Entonces, que él vaya viendo cambios poco a poco y que sean sostenibles a largo plazo. Okay. Okay. Perfecto, ya aquí Mersalud nos compartió el link, entonces ahí está por si lo quieren ver, ahí están, se van donde son los suplementos. Ahora entonces vamos a entrar meramente a lo que es cada macronutriente en el entrenamiento. Entonces, vamos a empezar con los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, como su abreviación se conoce como CHO, y si ahora lo van a ver en la presentación que yo les pongo CHO, S-H-O, es la abreviación de carbohidratos. Y esa abreviación es porque el carbohidrato está compuesto principalmente de esos tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Okay? Es la principal fuente de energía por excelencia y es la principal fuente de energía para el ejercicio. Es lo que más fácil le es para el cuerpo procesarlo para producir energía para que nosotros podamos entrenar de la mejor manera. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos cierta cantidad de glucosa almacenada, una parte en el músculo y una parte en el hígado, conocido como lo que es glucógeno. Que en el momento en donde nosotros no tenemos glucosa en el cuerpo saca del músculo ese glucógeno, lo convierte en glucosa para que yo pueda producir energía y que siga entrenando. Entonces aquí en estos procesos puede ser que como yo agarré glucógeno del músculo, ahí puede ser donde puede haber pérdida de masa muscular. Entonces por eso es muy importante el timing, o sea, qué comer antes, qué comer durante, qué comer después, eso ahorita lo vamos a ver. Aquí Majo me está preguntando que qué es mejor consumir carbohidrato o proteína, pero no sé en qué momento. Y muy importante, digamos, el carbohidrato me va a aportar a mí 4 kilocalorías por gramo aproximadamente. Entonces, cada gramo de carbohidrato tiene 4 kilocalorías. ¿Qué consumir antes de hacer ejercicio? Entonces, lo que yo estoy buscando aquí, o lo que yo voy a preferir es que sean alimentos de bajo índice glicémico. Por si no saben, los alimentos están divididos en bajo, medio y alto índice glicémico. Y eso lo que quiere decir es que cuando yo lo como, ¿qué tanto me sube a mí el azúcar en sangre? Entonces, antes de entrenar, lo que yo estoy prefiriendo sería un alimento que tenga un contenido de carbohidratos de bajo índice glicémico. En este caso, por ejemplo, los lácteos son de bajo índice glicémico. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen carbohidrato, tienen proteína. Y entonces, cuando el carbohidrato está mezclado con proteína, baja el índice glicémico. Entonces no hace ese pico que se dice que se han escuchado, no sé si lo han escuchado, digamos que hace un pico de azúcar y entonces, digamos, se evita ese pico. Entonces, por ende, se evita que haya presencia de hipoglicemias durante el entrenamiento. ¿Qué más estoy buscando yo durante qué comer antes del entrenamiento? Que sea un alimento fuente de carbohidrato, pero que sea bajo en fibra, que sea de bajo índice glicémico y que sea bajo en grasa. ¿Por qué bajo en grasa? Porque la grasa lo que hace es que la grasa es un poco lenta, por decirlo así, para el cuerpo para metabolizarla y procesarla y producir energía. Entonces, digamos que yo voy a irme a correr. Entonces, yo estoy lista para irme a correr y estoy preparándome para una media maratón que voy a hacer. Y me comí un pan, pero le puse, no sé, un aguacate y mantequilla de maní. Entonces, esa grasa, en vez de digamos que yo tengo 100% de energía y entonces yo quiero toda esa energía para correr. Si yo tengo que digerir el alimento, si solamente es un carbohidrato de baja índice glicémico, con baja grasa y con baja fibra, yo voy a utilizar, no sé, un 5% para procesarlo, digamos. Entonces tengo un 95% para darle toda esa energía a mi cuerpo para que yo pueda correr lo más rápido que pueda. Si ese alimento tiene un alto contenido de grasa, entonces yo en vez de darle un 5%, le voy a tener que dar un 15% de mi energía. Entonces yo ya no tengo un 95%
para darle a mi cuerpo, tengo un 85% para que mi cuerpo tenga esa energía para que se vaya a correr. Entonces, yo estoy gastando más en procesar ese alimento que en dárselo a mi cuerpo para que él entrene mejor. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, por eso es que lo que estamos buscando es que sea un alimento que sea fuente de carbohidrato antes de entrenar, pero que sea de bajo índice glicémico, bajo en fibra y bajo en grasa. Aquí también pueden buscar también una tabla de los alimentos que están divididos en altos, bajos y medianos índice glicémico. Y aquí es importante hablar, por ejemplo, y es por eso que a mí me gusta tanto la nutrición deportiva, porque es un poco controversial con lo que se habla, ¿verdad? De que no, de que el pan blanco no. Bueno, pero es que en el deporte el pan blanco sí, porque si una persona no tolera muy bien el pan integral y le cuesta mucho digerirlo y además eso lo hace ir al baño, entonces yo antes de que vaya a entrenar o a correr, prefiero que coma pan blanco, que es de más fácil absorción, que es de más fácil digestión y que no le va a caer mal y que lo van a tolerar mejor. Entonces, por eso es que es muy importante y por eso es que uno no tiene que pensar en que es algo malo o bueno, sino es simplemente que cada alimento, dependiendo del entorno en el que se utilice, va a ser mejor opción o no tan buena opción. Entonces, un carbohidrato, digamos, por ejemplo, antes de entrenar sería la avena, es un buen ejemplo. Aquí hay que ver, ¿verdad? También tolerancia. Yo les diría que la avena integral está bien, pero digamos, hay gente que del todo ni siquiera tolera la avena integral porque les parece que es muy integral y los hace ir mucho al baño. Entonces, en ese caso, puede ser avena no integral. Aquí es muy importante cada persona. Entonces, yo les puedo dar muchos ejemplos, pero al final, cada persona tiene que ir viendo cuánto tolera cada uno y si le cae bien y si le cae mal. Entonces, si yo no tolero muy bien ese alimento, por más de que la teoría diga que es el mejor alimento, pero a mí me cae mal, me provoca gases, me provoca inflamación, me hace mucho movimiento intestinal, yo no quiero eso para el entrenamiento porque me va a disminuir el rendimiento deportivo. Entonces, también cada persona tiene que ir viendo a ver qué opción le queda mejor. Pero entonces, nada más estamos buscando que sea fuente de carbohidrato, baja en grasa y baja en fibra y bajo en índice glicémico. Okay. ¿Cuál es una estimación? Bueno, aquí en nutrición deportiva, a nosotros siempre a la hora de hacer, que es otra también diferencia con la nutrición no deportiva, nosotros a la hora de hacer los cálculos los hacemos en base al peso de la persona. Entonces, aquí un preentreno, digamos, claro, esto también depende de cuánto tiempo falta para entrenar. Estamos buscando que tenga de 1 a 4 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso de la persona. Entonces, por eso es que todavía me gusta más la nutrición deportiva porque ven que es demasiado individual. O sea, porque si yo peso distinto a otra persona y aparte yo no voy a hacer 3 horas de entrenamiento, sino que voy a hacer 7, voy a hacer una, ahí todo varía mucho. ¿Okay? Entonces, ya saben, entonces antes de entrenar, lo que buscamos es una fuente de carbohidrato que sea poquita o baja en grasa, baja en proteína, baja en fibra y de bajo índice glicémico. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. ¿Qué consumimos durante el entrenamiento? Entonces, aquí es importante porque en los entrenadores que nos estaban acompañando hoy en la noche hay unos que sí les aplica y hay otros que no. Deportes como lo que es natación, ciclismo, correr, sí se les aplica mucho el deporte, digamos, la comida durante, porque la mayoría, o bueno, muchos de los atletas son de larga distancia, ¿verdad? Entonces, digamos, son 2 horas que tienen que correr, o los de tri, pero en ejercicios tal vez funcionales, donde solamente la persona hace 45 minutos o 1 hora, realmente el durante no es necesario. Entonces, una persona que hace menos de 60 minutos, realmente no es necesario que hagan un durante, una comida durante el ejercicio. Entonces, también aquí es importante que sea saber a cuál es el deporte, ¿verdad?, que estamos trabajando. En el trail, Jerry, que me está preguntando, sí es importante el durante, ¿verdad?, dependiendo de cuánto es lo que va a durar tu competencia, entonces, bueno, tu carrera. Entonces, si ya sea que salir 2, 3, 4 horas, 5 horas, dependiendo de eso, pues claro que es muy importante. Sí, 5 horas es demasiado importante lo que estás comiendo durante. Y esto
yo se los digo porque un muchacho, el otro día una muchacha me estaba diciendo que no, que ya, porque claro, bueno, ahora les voy a decir, ¿verdad? Digamos que lo que vamos a comer en durante es más que todo una fuente de carbohidrato. Entonces ella me decía que ella no quería comer una fuente de carbohidrato porque se iba a engordar, ¿verdad? Porque lo que yo le dije es que se comiera una tricopilia o que se comiera o sea, algo con azúcar, ¿verdad? Y como después de 2 o 3 horas que ella andaba en uno de los rides que estaba haciendo en bici, se le fueron las luces y se cayó. Entonces, es demasiado importante hacerles entender a los pacientes que esto no es como, si no, es que no, yo no quiero porque es que me voy a engordar, no, es que yo no quiero, o sea, esto es que el cuerpo lo necesita, o sea, el cuerpo necesita tener una fuente de energía cada cierto tiempo, el cuerpo lo necesita, ¿por qué? Porque entonces si yo voy fuerte, si yo voy concentrada y bien, pasa un perro y yo voy en bici y yo puedo parar y no me caigo. Entonces, ¿qué pasa si yo voy débil? Si yo, aparte de eso, no voy con buena hidratación, no reacciono de la misma manera. Y si reacciono de la misma manera, hasta me puedo caer, me puedo golpear, no sé a dónde voy, puede que vaya a media calle. Entonces, es demasiado importante que siempre estén asesorados con un nutricionista que realmente sepa y que les esté diciendo, bueno, entonces cada 30 minutos, cada 45 minutos, cada cuánto es que yo debo de ingerir cierta cantidad de alimento y de qué tipo de alimento. Entonces, aquí en este caso, durante el ejercicio, la reposición es súper importante. Entonces, ya sean en deportes como funcionales o CrossFit de corta duración, ¿verdad? Una clase de 45 minutos a 1 hora, en realidad solamente con agua, estamos bien de reposición durante. Estoy hablando durante. También eso es importante, ¿verdad? Esto que hay que tomarse 7 vasos al día es también muy general. Esto en nutrición deportiva no aplica porque cada persona suda distinto, tiene una tasa de sudoración distinto, viven en diferentes lugares, no es lo mismo estar que nos están acompañando tantos lugares desde Costa Rica, digamos, no es lo mismo estar en la zona norte que en la zona sur, o estar en Palmares que estar en Cartago, entonces también eso es muy importante. Entonces, bueno, durante el consumo de alimentos, durante el ejercicio, lo que va a predominar aquí es el consumo de carbohidrato y más de carbohidrato de fácil digestión. ¿A esto qué me refiero? Azúcar simple, glucosa simple. Y otra opción puede ser glucosa mezclada con fructosa. Estos son dos moléculas que son súper fáciles de digerir. Eso es lo que quiere el cuerpo. Recuerden, lo que el cuerpo quiere son moléculas fáciles de digerir. Y en esto me da demasiada risa porque el otro día llegó un paciente a decirme que me trajo una barrita que tenía demasiada proteína y demasiada grasa y me dijo que eso es lo que él se estaba llevando para los como rides de bici. Y yo, no, o sea, vean, la proteína y la grasa es mucho más difícil de digerir que el carbohidrato. Entonces, como les digo, o sea, en vez de que ustedes puedan ponerle el 95% de toda su fuerza al entrenamiento, le están quitando porque entonces el cuerpo necesita energía para procesar esos otros alimentos que le cuestan más. Entonces, por eso es que es importantísimo que se mantengan realmente informados y que no dejen caer también en las redes sociales y tal vez algunos eventos, o sea, el marketing de que tenemos que comer un montón de ciertas cosas porque no en todos los momentos aplica. Entonces, a veces es diferente. Entonces, ejemplos, digamos, de lo que podemos ir comiendo, gomitas, los famosos geles que también están digamos, son suplementos de la clase A, todo lo que son las gomitas, los geles, las barritas y las bebidas con electrolitos y con azúcar. También son súper recomendadas en este caso y son efectivas y realmente sí mejoran el rendimiento deportivo y sí hacen que la persona se pueda sentir mucho mejor. En cuestión digamos, cuando la persona solamente va a entrenar menos de 1 hora, se puede utilizar lo que se llama una técnica de enjuague bucal. Esto es nada más que la persona toma como una bebida que lo que tiene es 1.5 gramos de carbohidrato por 25 mililitros. Vean qué importante aquí es que, digamos, la nutricionista haga el cálculo realmente, digamos, para cada persona.
y la persona lo que hace es que se lo toma, hace como un enjuague bucal, como que si fuera como Listerine, o eso que digamos cuando uno lo hace para que se lo tome después de lavarse los dientes, hace un enjuague y lo bota. Entonces, se ha visto que hay efectos positivos en cuanto al mejoramiento del rendimiento deportivo en deportes que se hacen por menos de 1 hora, un enjuague bucal. ¿Okay? Y es la sensación, digamos, más que todo como de azúcar en la boca y cómo el cuerpo empieza a funcionar cuando siente esa sensación, pero no la ingiere. Y luego ya después de que nosotros estamos haciendo ejercicios ya de 60 a 120 minutos, pues entonces la ingesta de carbohidratos es súper importante y va a ir más o menos entre los 30 a 60 gramos de carbohidrato. Eso es bastante, entonces también eso va a depender si la persona tolera bien los geles o las barritas o las gomitas o el banano o los colados, o sea, hay muchas opciones, no hay una santa remedio para todos tenemos un sistema digestivo diferente, todos reaccionamos diferente, hay unos que nos hacen una inflamación, los geles provocan mucha inflamación a muchas personas porque tienen edulcorantes. Edulcorantes son estos componentes que les da el sabor dulce pero que no tiene azúcar, entonces a veces eso a mucha gente le causa malestar. Entonces, por eso les digo, aquí es una prueba de error impresionante, porque hay muchas opciones, pero también hay que ir viendo a ver cómo le va al paciente. Y lo importante también es preguntar, ¿qué? Vamos a ver, entonces, después del ejercicio, entonces aquí, ¿qué es lo importante después de consumir de hacer el ejercicio? Que haya una mezcla de carbohidrato con proteína. Entonces, ¿por qué? Porque esta combinación de carbohidrato con proteína lo que me va a ayudar es a hacer una reposición de los depósitos de glucógeno que yo acabo de gastar en el entrenamiento. Entonces, mezclar el carbohidrato con proteína también me ayuda a hacer una mayor resíntesis de la proteína muscular. Entonces, aquí vemos entonces, digamos, si quisieran un poco más de información, porque no quiero como alargar un poco más la charla, pero para que ustedes vean que hay una guía de carbohidratos para cuánta cantidad de carbohidratos tiene que consumir la persona si la intensidad del ejercicio que está haciendo es ligera, moderada, alta o muy alta. Y aquí también está la estrategia de reposición de cuánto es lo que también tiene que consumir la persona después de, ¿verdad? Digamos, después de entrenar para que tenga una mejor reposición. Vamos a hablar entonces, digamos, ahora de la proteína. Entonces, la proteína también es súper importante. En este caso, ella también me aporta 4 kilocalorías por gramo. Y lo que se recomienda es que la proteína nosotros la consumamos en tomas fraccionadas. Entonces, por ejemplo, que hagamos una toma de 20 a 30 gramos de proteína, después de 4 horas otra, después de 3 a 4 horas otra, y así sucesivamente, porque es como mejor el cuerpo lo tolera. Hay un concepto que se llama muscle full, que es que ya después se ha visto que ya después de 40 gramos de proteína, el cuerpo no absorbe más proteína, entonces más bien la botamos. Entonces, en este caso, por eso es mejor hacer una toma fraccionada de proteína. Okay. Okay, entonces, aquí importante, ¿verdad? Nada más dividir que tenemos las proteínas de fuente animal, que es carne, pollo, pescado, de huevos, y tenemos las proteínas de fuente vegetal. Entonces, aquí es importante, que es lo que yo les estaba explicando, que como estos alimentos tienen por ejemplo, los frijoles tienen mucho carbohidrato, pero también tienen mucha proteína, entonces son fuente vegetal para quienes no consumen, para los que son veganos. Entonces, eso también es importante, digamos, hacer la aclaración de las dos proteínas. La proteína de fuente animal contiene todos los aminoácidos que nosotros necesitamos y por eso es que se llama una proteína de mejor calidad. Entonces, vamos a hablar ahorita, digamos, de eso. Y lo importante de periodizar la ingesta de proteína. Entonces, igual que pasa con los carbohidratos, pasa con la proteína. Entonces, según el deporte que cada persona esté haciendo, así van a ser la cantidad de gramos por kilogramo de peso que la persona deba ingerir. Entonces, no es lo mismo una persona que hace triatlón y entrena 2 veces al día a una que hace triatlón, pero entrena solo una vez al día, a una persona que hace
hipertrofia, a otra persona que hace CrossFit, a otra persona que nada, a otra persona que hace clases funcionales, o a una persona que quiere aumentar masa muscular, otra que quiere nada más mejorar el rendimiento deportivo y otra que quiere bajar grasa. Entonces, igual hay unas tablas como las que yo le enseñé ahora, digamos, de lo que son carbohidratos, pero de proteínas que uno se guía por eso para que siempre, porque aquí hay demasiado importante, hay que cuidar lo que es el músculo, la reposición de electrolitos, la reposición, digamos, del músculo y para que siempre haya un buen desempeño. Entonces, el hecho de que nosotros aportemos proteína dentro de nuestras meriendas después de entrenar, minimiza el daño muscular y también promueve un balance hormonal favorable y acelera la recuperación del ejercicio intenso. Y aún mejor cuando la proteína está mezclada con un poco de carbohidrato. Entonces también se ha visto que incrementa la tasa de resíntesis de glucógeno. ¿Okay? También se habla, hay muchas estrategias, es que nutrición deportiva es demasiado grande, por eso yo traté como de minimizar un poquito, pero igual es igual bastante información. Hay muchas estrategias de cómo se puede también rodear el entrenamiento para que nosotros en un plan de pérdida de grasa igual podamos perder lo mínimo o nada de masa muscular y protegerla también. Y aquí va a ser muy importante cuánta cantidad de proteínas yo estoy poniendo en mis tiempos de comida. Y en este caso, para los que están familiarizados, hay un tipo de proteína que también se llama lo que es la caseína, que se ha visto que de 30 a 40 gramos de caseína 30 minutos antes de dormir incrementa lo que es la síntesis de proteína muscular durante la noche, mejora la fuerza, la hipertrofia y además puede incrementar la tasa de metabolismo durante la mañana, que eso es minimizando la influencia de la lipólisis. Esto lo que quiere decir es que uno puede favorecer que se pierda un poquito más de grasa también. Entonces es muy importante cada uno de los macronutrientes en qué momento del día. Y luego tenemos, ya para ir terminando, lo que es el grupo de las grasas, que este es el único, o sea, este aporta 9 kilocalorías por gramo versus los carbohidratos y las proteínas que aportan 4 kilocalorías por gramo. Y como les dije, esta puede ser otra fuente de energía en vez de los carbohidratos, pero no es tan rápido, la vía metabólica no es tan rápido, entonces por eso también hay que tomarlo en cuenta. Y en este caso, aquí la leche como tal dentro del deporte es súper, súper importante y los que han estado conmigo en consulta saben que para mí la leche es santa bebida para después de entrenar porque es una bebida que es isotónica. Entonces, empezando por ahí, después que tiene proteína, carbohidrato, agua, o sea que ayuda a la hidratación y además micronutrientes, es decir, calcio, vitamina D, hierro, etcétera, etcétera. Entonces, como bebida post-entrenamiento es súper buena, porque además me ayuda a recuperar lo que es una recuperación de corto plazo y de largo plazo. Y además también cuando yo termino de entrenar y, por ejemplo, me tomo un vaso de leche que tiene un poco de carbohidrato, un poco de proteína, es decir, que me repone el glucógeno muscular que yo acabo de gastar en el entrenamiento y además me repone la proteína que pude haber perdido o que se ha dañado para que no se pierda, también se ha visto que atenúa la ingesta de energía posterior. Es decir, como yo llego ya, me la tomo la leche y llego a comer, no llego con tanta hambre, ni llego desaforada con demasiada hambre. Entonces también me permite a mí tomar mejores decisiones para el siguiente tiempo de comida y que yo nada más ingiera lo que realmente necesito sin comer de más. Entonces también se ha visto lo que son unos cambios favorables en la composición corporal y en el entrenamiento físico, así como mejorando el desempeño del deporte. Entonces, bueno, yo soy fiel a la leche, siempre me tomo un vasito de leche después de entrenar, pero se puede mezclar, digamos, dependiendo de la necesidad de cada persona, se puede mezclar con avena, con fruta, con proteína, o sea, dependiendo de lo que sean las necesidades de cada persona. Pero es de los pocos alimentos que en un solo alimento encontramos la carbohidrato y la proteína. En el caso de que sea la leche descremada, cuando es leche semidescremada,
tenemos carbohidrato, proteína y grasa, además del agua y además de los micronutrientes. Entonces ven que realmente son contados tal vez los alimentos que en un solo alimento encontramos tantas cosas o tantas cualidades para lo que es la recuperación del entrenamiento. Y quiero invitarlos para este jueves 23 de julio, que es la segunda parte de este webinar, que se llama Lácteos como potenciadores de la recuperación, y en este caso va a ser con la doctora Gabriela Traña, que es colega mía, y para que entonces ella les pueda ampliar un poco más sobre este tema. El mío era como una introducción y ella les va a terminar ampliando un poquito más sobre este tema. Entonces, bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que no existe nada mejor que invertir en la salud, entonces todo lo que sean nutricionistas, entrenadores, información, capacitaciones, esto vale oro. Y eso es lo que nos va a hacer entonces la diferencia entre unos y otros. Y muchísimas gracias. Vamos a ver si creo que puedo responder un poquito de las preguntas. Vamos a ver. Muchas gracias, de Nicola, con muchísimo gusto. ¿En dónde se puede volver a ver el webinar? Ya te aviso. Estuvo súper útil. ¿La leche sin lactosa tiene lo mismo? Ok, qué dicha que me hicieron esa pregunta. Vean, la diferencia entre leche descremada quiere decir que no tiene grasa. Y leche deslactosada quiere decir que no tiene lactosa. Pero eso es todo. O sea, el contenido de carbohidratos, de proteínas, de grasa realmente es muy similar entre sí. Si cambia 1 gramo o 2 gramos, realmente no es nada significativo. Entonces, leche descremada sin grasa, leche deslactosada sin lactosa, para quienes no toleran muy bien la lactosa. Que si la leche se puede mezclar con chocolate, claro que sí. De hecho que un montón de los estudios científicos dicen que la leche mezclada con un poco de grasa, por ejemplo, la leche semidescremada es una muy buena opción como opción recuperadora, más por el tipo de ácidos grasos que tiene la leche. Entonces, bueno, muy buena recuperando, pero también, y que la bebida de leche con chocolate también, digamos, idealmente que sea un cacao, ¿verdad? No como un chocolate dulce, sino como un cacao puro, y sí, sí es una muy buena opción. Hay algunos alimentos que no se recomienda consumir junto a la leche. Es que dependiendo, lo que pasa es que en este caso, si es después de entrenar, puede afectar el café con la absorción de la leche, pero creo que va a haber poca gente que se vaya a tomar el café con leche justo después de entrenar. Entonces, digamos, eso hay que verlo, digamos, por cada caso individual. ¿Cuánto tiempo después del ejercicio es recomendable comer? Qué dicha que me hicieron esta pregunta también. Antes se creía que había esta ventana anabólica, ¿verdad? De media hora, entonces que uno tenía que salir corriendo a comer, hacer algo, porque si no, entonces iba a pasar, o sea, que se le iba a ir el músculo. Y ya eso se sabe que no es así. No existe una ventana anabólica de 30 minutos. La ventana anabólica se ha visto que es de 3 a 5 horas, entonces ustedes pueden llegar con tranquilidad a entrenar y llegar a la casa a comer, eso no hay problema. Ahora, si ustedes hacen doble entrenamiento durante el día, por ejemplo, sí es muy importante que tratemos de comer en el primer entrenamiento, que tratemos de comer lo más pegado al final del entrenamiento para que la recuperación sea lo más rápida para el segundo entrenamiento, porque recuerden que la gente, o sea, uno se recupera de la mejor manera es con el sueño. Entonces, como no hay sueño entre entrenamiento 1 y 2, porque, bueno, usualmente nos vamos a entrenar, nos vamos a trabajar y después volvemos a entrenar, entonces necesito comer lo más rápido posible después del primer entrenamiento para recuperarme lo más rápido para estar lo mejor posible para el segundo entrenamiento del día. Entonces, aquí digamos que sí es importante. Okay. ¿Cuál es el tiempo mínimo que se debería de hacer entre 2 comidas para no interferir en la síntesis de proteínas? ¿Cuál es el tiempo mínimo que se debería de hacer? En realidad, con que sean unas 4 horas de diferencia entre entre 3 a 4 tiempos de 3 a 4 horas de comida no habría ningún problema, pero en realidad si ustedes se ponen a pensar, en realidad si uno desayuna a las 8 y 4 horas después son las 12 y está almorzando, y después 4 horas después usualmente se está comiendo como una merienda de la tarde. Entonces hay que verlo para cada caso.
También es importante que se comió antes y que eso comió uno después para saber realmente si no interfiere en la síntesis de proteína. Lo importante es que haya proteína en todos los tiempos de comida y que no hayan más de 40 gramos por porción en cada tiempo de comida, por decirlo así. ¿Dónde se encuentra la caseína para poderla consumir por la noche? Es un suplemento. Entonces, o sea, la caseína está dentro, o sea, la leche tiene dos tipos de proteína, que entonces está la caseína y está la proteína whey, digamos. Entonces eso está en la leche. Entonces, digamos, también ahí en la industria se ha separado, ¿verdad? Entonces tenemos el suplemento solito de la caseína, pero la caseína está dentro de la leche. Por eso es que les digo que también es una muy buena opción para consumir dentro de nuestro estilo, digamos, de vida y alimentación si estamos dentro del mundo del deporte. Okay. Que si envían la presentación, yo creo que sí, pero no estoy segura. Que si queda grabada, ahorita tal vez los de MediSalud nos pueden confirmar. ¿Con qué puedo hacer ese enjuague? Se puede hacer con agua y azúcar, así de sencillo. O sea, el enjuague bucal, azúcar y agua. Y digamos, si lo que hace uno es mojarse la boca, enjuagarse y después botarla. ¿Cuánta proteína debo tomar en 3 horas de ciclismo? Pero 70, no, bueno, preguntas tan específicas no las puedo responder por acá, pero sí lo mejor sería que si haces 3 horas de ciclismo, que busques a un nutricionista que realmente esté, que sepa, que te pueda ayudar mejor para que no haya pérdida de masa muscular, para que te sientas mejor, para que te pueda reponer, digamos, de la mejor manera. El entreno de CrossFit es importante ¿Es importante el durante o solo si en competencia como tal? Es que depende demasiado. Si es una persona que hace entrenamiento de CrossFit por 2 o 3 horas, definitivamente es súper importante que haya una comida durante. Pero si es una persona que nada más llega y hace la clase 45 minutos, 3 veces a la semana, realmente no necesita nada durante. Entonces, eso depende mucho. ¿Cuánto tiempo antes de entrenar se pueden ingerir los alimentos? Que de hecho que me hacen esa pregunta también. En realidad, vean, el intestino es como un órgano que ustedes pueden entrenar. Entonces, más o menos se recomienda que sea media hora antes, pero también si ustedes pueden ir creando la tolerancia. Entonces, bueno, pueden empezar con media hora antes, pero después pueden acercarlo un poquito más. Y lo digo en especial a personas que entrenan en la mañana y dicen, es que no, media hora antes, no, porque me toca levantar media hora antes y después entonces, si no como nada, me siento mal y no entreno. Entonces eliminan el ejercicio. Entonces hay que buscar estrategias. Lo ideal es media hora, pero digamos, 20 minutos antes no está mal, 45 minutos antes tampoco está mal. Entonces es más que todo como la tolerancia que cada persona tenga. Okay. ¿Cuánto tiempo antes de realizar esta merienda para realizar actividad física? Es lo mismo que les acabo de decir. Sí. ¿La avena en agua o en leche? ¿Cómo se recomienda? Depende para qué la querés. Mi recomendación es que sea en leche para que haya un aporte de proteína. Entonces, digamos, si la haces en agua, solamente es carbohidrato solito. Si la haces en leche, entonces tiene un aporte de proteína. Por ende, entonces va a dar más saciedad y va a disminuir lo que es el índice glicémico también. Se puede antes de entrenar un yogur con 27 gramos, supongo que de proteína. Eso hay que verlo. Antes de entrenar, quizás, digamos, hay que ver qué tanto comiste antes. No sea la mejor opción, sino tal vez que sea una mejor opción después de, o puedes hacerlo como ese mismo, antes, durante y después, y dividirlo en 3 tomas, también puede ser otra opción. Y si el lácteo 2% o entero, en dado caso, ¿qué sucede con la grasa? No entiendo esta pregunta. ¿Cómo saber si nuestro metabolismo está acelerado? Vean, esto de que esté acelerado o no, el metabolismo, entre más músculo nosotros tengamos, más alto vamos a tener nuestro metabolismo, porque el músculo, ¿verdad? Digamos, para vivir se está contrayendo y esa contracción necesita de calorías. Si quieren más, digamos, lo que quieren es reducir un poco la grasa, pues enfóquense más en moverse más, no tanto en enfocarse si mi
mi metabolismo está acelerado, está disminuido, está, digamos, ¿qué hago? Si no hay nada más, tratan de moverse más, entre más se muevan, 100% segura de que, digamos, lo que van a tener son beneficios de mejor la digestión, mejor movimiento intestinal, van a poder bajar igual si querían bajar de grasa. Entonces, digamos, es más que todo como enfocarse en moverse, no tanto como en que si el metabolismo está bajo o lento. Entonces, la famosa tostada con jalea o mantequilla de maní es malo por la fibra del pan integral. Vean, no hay nada malo, no hay nada malo ni bueno. Y yo siempre se los digo, vean, es dependiendo de cada caso. A como si ustedes toleran todos los días, o sea, hay gente que dice, yo tolero el pan integral súper bien, yo no voy a comprar pan blanco para tener pan blanco y pan integral en la casa porque se me ponen malos, y toleran súper bien el pan integral, súper. Si hay otras personas que del todo no lo toleran, entonces se usa pan blanco, y en ese caso, o sea, y la mermelada es una súper buena opción porque la mermelada es súper fácil de absorber, súper fácil de digerir, y a la mayoría de las personas les cae bien, así que en este caso estamos súper bien. Y la mantequilla maní hay que tener cuidado, es grasa, entonces hay que ver, digamos, dependiendo de cuánto es lo que le van a poner. Ahí sería tal vez mejor como la rebanada de pan con mermelada y tal vez como una rebanada de queso, que le aporta un poquito de proteína. Un queso bajo en grasa, ¿verdad? No un queso muy maduro que también tiene demasiada grasa. Entonces lo que va a hacer es igual enlentecer toda la energía que yo tengo. ¿Okay? Los carbohidratos ayudan a acelerar el metabolismo, que dice que preguntaron eso también. No hay alimento que ayude a acelerar el metabolismo, nada, ningún alimento ayuda a acelerar el metabolismo. Tal vez la cafeína, pero es así como en mínima. O sea, lo que aceleraría es como 1 caloría al día, que realmente no es nada significativo. Entonces, ustedes lo que quieren es gastar más energía, o sea, o quemar más energía, asumo por la proteína, por la pregunta que me están haciendo, entonces muévanse más, pero no hay alimento que acelere el metabolismo como tal por sí solito. Si tomo suplementos con CLA antes del ejercicio, que de hecho que me hicieron esa pregunta también, el CLA está, si no me equivoco, dentro de la categoría de suplementos clase B. Entonces, yo me esperaría que haya todavía más evidencia científica. Ese documento que les pasaron ahora en el Australian Institute of Sports es del 2019. Todavía no han no han subido el documento del 2020. Hay que esperarse a ver si, digamos, si cambian, porque es súper normal en nutrición. Eso es súper normal, pero hay que mantenerse muy actualizado. Los suplementos pueden pasar de grupo A a B, de B a C, de B a A, pero de mi parte, de mi opinión personal, yo solo utilizaría suplementos que estén en la clase A para no gastar el dinero. ¿Qué tan bueno es entrenar sin haber consumido ningún carbohidrato? Siempre he escuchado que ayuda para reducir el porcentaje de grasa. Vean, esto es lo del famoso como entrenamiento en ayunas. Mágico no es. Es nada más una estrategia más que se utiliza. En realidad se utiliza más para lo que es como adaptación, ¿verdad? Para adaptación del cuerpo al entrenamiento y al entrenar sin carbohidratos, pero no como tanto para bajar grasa. Si antes no te movías y ahora empezás a caminar con comida o sin comida, pues siempre va a ser efectivo, pero porque te estás moviendo, no porque estás en ayunos. Y el ayuno hay que también tener como mucho cuidado y la intensidad que se hace. Entonces, pues aquí en realidad yo creo que más los entrenadores que están acá lo pueden también saber mejor que yo, inclusive, digamos, que también un entrenamiento a muy alta intensidad por mucho tiempo, ¿verdad? No es lo mismo que uno haga en ayuno una caminata de 15 minutos, media hora y ya, o que se vaya en ayuno a hacer 3 horas de bici a súper fuerte intensidad. Entonces ahí probablemente se fue todo el músculo, entonces eso varía mucho. Okay. Súper. Yo creo que ya todas las preguntas están. Con la linaza chía, ¿cuál es la porción de una grasa y su aporte es igual a 45 calorías? La porción es una cucharada y sí es aproximadamente 45 calorías lo que tiene.
Bueno, les quité 10 minutos más de la charla. Espero que les haya gustado mucho y que haya sido súper provechosa y súper interesante. Me alegra mucho porque había muchas personas conectadas. Así que espero que la hayan disfrutado mucho y que nos vemos de hoy en 7, porque sería el jueves 23, igual a las 7:30 de la noche. Para que se inscriban, el proceso es el mismo, tienen que inscribirse, ¿verdad? En el link. Entonces, para que se inscriban y no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos por estar acá y muchas gracias a Dos Pinos por la charla y a Mer Salud por la organización. Nos vemos. Chao.